Quiero que conversemos en esta cápsula acerca del contenido espectral de un proceso estocástico. Y eso viene un poquito anunciándose ya en lo que vimos en la cápsula anterior, donde tenemos un proceso que aquí aparenta tener mayor frecuencia, mayor rapidez de cambio, y aquí menor rapidez de cambio. Así que de alguna forma, si estos fueran dos procesos distintos, el proceso de la izquierda debiera tener mayor contenido espectral en mayores frecuencias que este de acá, pero no tenemos todavía las herramientas para analizar eso. Y eso es lo que queremos hacer en esta cápsula. Concretamente, vamos a conversar sobre algo que se llama la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico. Y vamos a asumir que de aquí en adelante estamos hablando de procesos estocásticos estacionarios en el sentido amplio. La pregunta que queremos responder es: ¿cuál es el contenido espectral de un proceso estocástico? Algo así como cuál es la, comillas, transformada de Fourier de un proceso estocástico. Y cuando hablamos de contenido espectral, realmente estamos hablando de la pregunta: ¿en qué frecuencias se concentra la energía del proceso? Ahora, tomar transformada de Fourier no es posible. Problema: no es posible tomar transformada de Fourier a un proceso estocástico. Y el motivo en realidad es doble. El primer motivo es que un proceso estocástico x de t no es una señal. Sino lo habíamos descrito como una densidad a lo largo del tiempo. Entonces voy a ponerlo entre comillas, una densidad. Entonces, ¿cómo tomar transformada de Fourier de una densidad? No es obvio. Y el segundo motivo es que uno podría decir, bueno, mira, ni un problema. Entonces, que se realice el proceso una vez o 1000 veces, y después de las 1000 realizaciones tomamos transformada de Fourier de cada una de ellas. Y una vez que obtenemos esa transformada de Fourier, esas 1000 transformadas de Fourier las promediamos. Pero eso tiene un problema. Las realizaciones de un proceso estocástico, y aquí voy a mencionar específicamente estacionario en el sentido amplio, entregan potencia en promedio a una tasa dada por la función de autocorrelación del proceso
evaluada en cero. Propiedades de la función de autorrelación. La función de autorrelación evaluada en cero es la potencia del proceso, y si es estacionario en el sentido amplio, esa potencia es permanente, porque el proceso, ¿no es cierto?, no cambia en sus propiedades estadísticas, por lo tanto, en todo momento del tiempo el proceso está entregando una potencia media, una potencia promedio, Rx de cero, que es distinta de cero, por supuesto, y por lo tanto, tienen energía infinita. Es un proceso que permanentemente está entregando potencia distinta de cero por toda la duración del tiempo infinito. Es un proceso que tiene energía infinito, y como sabemos bien, señales de energía infinito no son Fourier transformables en general. Las realizaciones son no Fourier transformables en general. Así que no es llegar y tomar transformada de Fourier a un proceso estocástico. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Cómo se aborda esto? Y aquí hay una idea que es la siguiente: usar una, comillas, transformada de Fourier de tiempo acotado. Y pongo ahí transformada de Fourier porque no es realmente una transformada de Fourier, pero es la noción de una transformada de Fourier de tiempo acotado. Y concretamente me refiero a generar una señal o función, ya lo vamos a especificar más claramente qué es lo que es, x mayúscula de f, y le damos un subíndice t, ya vamos a explicar por qué, que corresponde a una integral entre menos t medios y t medios, donde t mayúscula es algún parámetro tiempo, define alguna ventana de tiempo de t mayúscula segundo, integral sobre el proceso por e a la j2pi menos j2pi f t de t. Ahora, cuando uno mira esto, uno dice, pero x de t, este x de t de acá, no es una señal, es un proceso. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede funcionar esto de acá? Bueno, en realidad no es tan lejano, no es tan complejo. Recuerden que x de t, para cualquier valor de t dado, para cualquier instante t, es una variable aleatoria en cualquier t. En cualquier instante t. Es una variable aleatoria. Esto de acá, e a la j2pi ft, es simplemente un ponderador, es un escalar. Es un escalar que tiene t metido acá y tiene este parámetro f, que puede ser cualquier cosa, pero es un escalar. Así que por este otro lado, aquí arriba, podemos poner que esto es un escalar. Es complejo, pero sigue siendo un escalar. Entonces, lo que tenemos al integrar una variable aleatoria por un escalar, recordemos que la integral no es otra cosa que una suma. Lo que tenemos, en definitiva, es una suma ponderada de infinitas variables aleatorias. Entonces, la integral en sí es una suma ponderada de infinitas
variables aleatorias. Y digo infinitas, ¿no es cierto?, porque la integral va infinitesimalmente, ¿no es cierto?, integrando en el rango de integración. Entonces, visto como una suma ponderada de infinitas variables aleatorias, uno dice, bueno, mira, bien, ningún problema. El resultado, por lo tanto, tiene que ser una variable aleatoria. Una suma ponderada de variables aleatorias, desde luego, es una variable aleatoria. Entonces, este x sub t de f no es otra cosa que es una variable aleatoria y, desde luego, es una variable aleatoria compleja, porque si bien el proceso típicamente es real, no necesariamente, pero hasta ahora, digamos, siempre hemos planteado que es real, se pondera por un ponderador complejo, así que la suma de eso, en general, debiéramos asumir de que es compleja. Pero, aún así, esto es una variable aleatoria. Entonces, usando esa variable aleatoria, definimos lo siguiente. Definimos algo que se llama la densidad espectral promedio o densidad espectral media, tal vez, para ser bien riguroso, del proceso estocástico estacionario en el sentido amplio x de t, en la ventana de tiempo que va desde menos t medios hasta t medios, en cada frecuencia f, como lo siguiente: S sub x, x lo relaciona con el proceso, supra t indica que es una densidad espectral acotada a t segundos, que depende de este parámetro de frecuencia f y del tamaño de la ventana t. Y la definimos como 1 partido por t, el valor esperado de la norma al cuadrado de este x sub t de f. Ahora, aquí hay bastante que digerir. Lo primero es que habíamos dicho que esto acá es una variable aleatoria. Toda variable aleatoria, esta es compleja. Toda variable aleatoria tiene un valor al cuadrado, es una función de variable aleatoria, en este caso es el módulo al cuadrado. Transforma esa variable aleatoria compleja a través de la función módulo al cuadrado en una gran variable aleatoria real. A esa variable aleatoria real se le toma el valor esperado y ese valor esperado se divide por t, por el tamaño de la ventana de integración, y todo eso finalmente depende de f, depende del tamaño de la ventana de integración, y lo denotamos S sub x supra t. Ahora, hagamos un pequeño análisis de unidades para entender bien qué es este S sub x y por qué se llama densidad espectral. Entonces, recordando el teorema de energía. El teorema de energía dice, si tienes una señal h de t, vamos a suponer de que esa señal h de t está en volt, en unidades de volt. Si esa señal se
eleva módulo al cuadrado. Entonces obtenemos unidades de watts. Y eso asume, en realidad, de que H de T no solo está en volt, sino que además hay una resistencia de 1 ohm a través de la cual esta señal H de T entrega energía. Por eso H de T al cuadrado podemos llamarlo una señal que tiene unidades de watts. Y ese H de T al cuadrado en watts, que en realidad también lo podemos denotar como joules por segundo, energía por unidad de tiempo, se integra de menos infinito a infinito de T y se obtiene una energía en joules. Por eso se llama el teorema de energía. ¿Y por qué se obtiene una energía en joules? Bueno, porque desde luego esto acá está en segundos. Entonces tenemos joules por segundo de todo esto de acá, multiplicado por segundos de esto de acá, da joules y simplemente se suman joules y se obtiene una energía. Y el teorema de energía dice que esa energía también es igual a la integral de menos infinito a infinito de el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal integrada en todo el dominio de la frecuencia. Entonces, si seguimos con nuestro análisis de unidades, esta energía está en joules y por supuesto esta frecuencia de acá está en hertz. Entonces no hay ninguna alternativa excepto que esto de acá esté en joules por hertz. Así que el módulo al cuadrado de una transformada de Fourier tiene unidades de joules por hertz. Y con eso entonces volvemos a lo que teníamos acá, a la densidad espectral media, e inferimos entonces que esto de acá tiene que tener unidades de joules por hertz. Y como esto de aquí es 1 partido por segundos, entonces el segundo divide al joule, entonces queda watt dividido por hertz. Entonces todo esto tiene unidades de watts por hertz. Potencia por hertz de ancho de banda. Y por eso es que esto se llama una densidad espectral de potencia, una densidad espectral. Significa por unidad de espectro, por unidad de hertz, cuán densa es la potencia, watt, por unidad de hertz. Es una densidad espectral de potencia. Pero no es todavía el resultado final porque depende de este parámetro T, que de alguna forma es arbitrario, y la forma de resolverlo es simplemente ir a un proceso de límite. Entonces, definimos ahora sí formalmente la densidad espectral de potencia de un proceso
de un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio x de t está dada por S sub x de f, que resulta del límite cuando t se va a infinito, es decir, cuando la ventana sobre la cual observamos el proceso y generamos esta pseudo transformada de Fourier se va a un ancho infinito de x de t, de S sub x supra t, de la densidad media de f, t, y por el análisis de unidades está en watts por hertz. Entonces, la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico se define de esta forma y responde a la pregunta siguiente: ¿cuánta potencia entrega el proceso estocástico estacionario en el sentido amplio x de t en promedio en 1 Hz de ancho de banda en la frecuencia f? Esa es la pregunta que responde la densidad espectral de potencia. Y por último, vale la pena mencionar un par de propiedades esenciales. Entonces, notemos algunas propiedades básicas de la densidad espectral de potencia. La primera es que la densidad espectral de potencia es una señal real. Y eso resulta inmediato desde acá. Acá, al haber reconocido que x sub t es compleja, pero luego aplicamos módulo al cuadrado, por supuesto que este valor esperado es real, y por lo tanto esto es real, siempre, y entonces en el proceso de límite el resultado, desde luego, también es real. La segunda propiedad es que es una función par, es simétrica, es decir, x de f es igual a s de menos f. Función par simétrica. Y 3, Sx de f siempre es mayor o igual que 0. Siempre es positivo para todo f. Es decir, una densidad espectral de potencia no tiene valores negativos. No es que en ciertas frecuencias el proceso pueda de alguna forma consumir potencia. Es una señal que entrega potencia. La potencia siempre es positiva. Esas son 3 propiedades básicas, esenciales de una densidad espectral de potencia. Y con eso ya tenemos una herramienta con la cual analizar procesos estocásticos en el dominio de la frecuencia. Lo que nos falta aún es entender bien cómo baja esta noción del límite, cómo se puede obtener finalmente una densidad espectral de potencia propiamente tal para un proceso dado, y eso es lo que vamos a ver
en la cápsula inmediatamente siguiente.